17 dice profecía sobre Damasco. Y ojo, mientras lo lea, dése cuenta que usted está a segundos de ver cumplirse, a minutos o a días, de ver cumplirse esta escritura delante de sus ojos. Que Irán, que ha atacado a Israel, va a desaparecer del mapa. Yo no sé qué va a pasar, si se va a levantar Israel y le va a mandar una ojiva nuclear, pero va a desaparecer. Mientras lee con este pensamiento, mire aquí, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. De hecho, el pasado domingo, cuando el Señor nos daba la palabra, lo he estado revisando una y otra vez, todas las profecías que el Señor ha estado soltando a través de mi boca, a través de los siervos de la casa, y los previos que se habían estado dando en el tiempo del ayuno, ¿no? Las profecías que se soltaban, etcétera. Entonces, como que hay una llamada de atención de parte del Señor para que estemos atentos. Yo no creo que la gente se convierta de puro miedo, pero lo que sí podemos es ser avisados, porque hay algo que sí entiendo, es cuando Apocalipsis, cuando el Señor envía el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A las 7 iglesias, Apocalipsis de hecho es todo un compendio del final de los tiempos. No del fin del mundo, sino del final de los tiempos, de los días postreros, de los días que están por venir. Por lo tanto, cuando vemos Apocalipsis, estamos viendo lo que viene. ¿Está bien? Entonces, si vemos a una iglesia, por ejemplo, Sardis, Filadelfia, Éfeso, etcétera, todas las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que hay una expresión que el Señor suelta. O sea, aplaude, felicita o increpa el pecado de cierta iglesia, porque hay 7 iglesias. Dile que está a tu lado, somos iglesia, ¿sí? Y tenemos muchos errores. De hecho, hay una iglesia que dice que está en el trono de Satanás. O sea, es una iglesia, ¿no? Pero el Señor llama la atención a algunos, al punto de que solo dice, si alguno oye mi voz, o sea, llama la atención solo a unos cuantos que son iglesia, pero que se han apartado de la palabra, se han apartado de la verdad del Señor. Y entonces, algo que en todo el común denominador de todas las profecías es: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, va a haber gente dentro de los creyentes que van a empezar a desarrollar sus oídos espirituales. Nos obligamos a afinar nuestros oídos a la voz de Dios. El Señor te dice, no dejes de congregarte. Amén, Señor, desde ahora nunca dejo de congregar. Estudia y lleva discipulado, yo me meto al discipulado, ok. Y Dios te dice, no toques eso, no lo toques. Haz esto, pide dirección antes de tomar una decisión, entonces pide dirección. Entonces diga conmigo, yo necesito tener oídos para oír. ¿Ok? Entonces hay que educar el oído. De eso se trata. Entonces, en la medida de que nosotros vamos creciendo, por favor, afinemos el oído en todo momento. Muy bien. Entonces, el día anterior, para ir al grano, el domingo anterior, el Señor suelta una profecía que está grabada, lo hemos subido otra vez, lo he vuelto a subir el extracto justo de los turnos proféticos, y el Señor nos hablaba acerca de la necesidad del arrepentimiento. Deje el impío su camino. El que anda en su propio camino, esa expresión típica que hemos escuchado en las calles, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, no es a tu manera, eres impío. Si alguien dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿qué es? Es un impío, anda en sus propios pensamientos. Yo puedo andar y creer en Dios a mi manera, pues eso no me va a ayudar, no me va a salvar, no me va a dar dirección. ¿Qué es lo que me va a dar dirección? Que yo ande conforme a los pensamientos del Señor. Y entonces Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ustedes tienen la necesidad de afinar sus pensamientos a los míos. Alineen sus pensamientos a los míos. Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es aprender a pensar como Dios piensa. Qué locura, ¿verdad? ¿Cuántos hemos querido estar en la mente de Dios alguna vez? ¿Cuántos quisiéramos decir, Señor, por qué has hecho esto? Yo quisiera estar en un ratito en tu corazón para saber cómo actuarías frente a esto. La única manera es ir a las Escrituras. Yo voy a las Escrituras y voy a saber cómo Dios actúa.
Dios ha establecido en los cielos toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Y todo, no, esto es astronomía, cuidado, no es astrología. La astrología viene del diablo, ha torcido todo lo que era de Dios, pero la astronomía es el estudio de los astros. La astrología, de que aprovechan de puntos de contacto naturales típicos que ambas, y uno dice, ay, sí, de verdad se cumple. Hoy día te vas a encontrar con alguien inesperado. ¿Quién saliendo a la calle no se encuentra con alguien inesperado? Entonces, bueno, eso no es. Entonces, cuando nosotros vemos en los astros, nos vamos a dar cuenta desde el Génesis que Dios estableció, dice, puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que defina las estaciones, y la palabra estaciones significa moadín, que es convocación. O sea, no es estaciones de verano, otoño, invierno. Está hablando de moadín, que significa convocaciones o fiestas que están establecidas en el calendario. Las 7 fiestas están hablando prácticamente de la historia de la humanidad. Ese va a ser el orden en el cual se va a desatar el plan de Dios para las edades, el plan de Dios para el ser humano. ¿Está bien? Entonces, Moadín, escríbalo ahí, Moadín o Moedín, significa que Dios ha establecido en los cielos, ha establecido toda la historia de la humanidad. ¿Está bien? Y ahí están los astros. De hecho, los judíos estudian las Mazarot. Diga conmigo, las Mazarot. Las Mazarot es el estudio de los astros. ¿Está bien? De hecho, si usted recuerda, cuando para los días que iban a ser Jesús, los reyes sabios que vinieron del oriente, ellos vinieron en una grandísima multitud. Era un convoy de camellos y tanta cosa. ¿Y quiénes eran esas personas? Eran los discípulos de Daniel. Los discípulos, Daniel, cuando estaba en Babilonia, los había discipulado a mucha gente. Estaban los sátrapas, estaban los adivinos, pero a muchos de ellos, cuando él prácticamente ganó muchas batallas, Daniel siendo el profeta de los reyes, batallas entre comillas, quiero decir batallas proféticas, y finalmente él era el que daba la palabra más asertiva, la que hablaba de los tiempos, y todos los reyes le tenían en gran estima. Nabucodonosor, el rey Darío, los reyes de Babilonia estimaron mucho a Daniel. Y entonces este Daniel tuvo también discípulos. Entonces los sabios del oriente, porque tenían que venir de algún lado, ¿verdad? Del área del oriente, vinieron en el tiempo en que iban a nacer Jesús. Cuando llega la Navidad, nos han engañado toda la vida, que Jesús nació el 24 de diciembre, que los sabios del oriente, a los cuales Daniel había discipulado, que vinieron en esa oportunidad trayendo regalos y todo aquello, que habían hecho. Habían hecho un estudio de los cielos y ellos dijeron, hemos venido siguiendo su estrella, porque habían visto en toda la historia de los cielos lo que venía, que iba a nacer el Mesías en esta fecha. ¿Me estoy dejando entender? Eso es diseño. Dios ha diseñado el mundo. Dios ha diseñado todo lo que existe. Stellarium. Entonces usted pone el aplicativo, y cuando tenga en su celular el aplicativo, ¿cuántos que creo que te dan un mes gratuito? Puede aprovechar y mire, donde ponga el celular, justo el sol va a aparecer donde está actualmente el sol, ¿verdad? Si se mueve, el sol va a estar con usted, pero ahí va a aparecer todas las constelaciones, y usted va a poder de día o de noche, en cualquier momento, cómo están las posiciones de la estrella polar, etcétera. Va a poder verla a través de ese aplicativo. ¿Está bien? Stellarium. Cheque nomás ahí. Y hay otros aplicativos también, no solo ese. ¿Ok? Pero todos son pago. Pero creo que te dan algunos meses gratis. Pero con eso te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. ¿Cómo están? ¿Dónde está? Busca Virgo. Vas a ver la figura de Virgo. ¿Ok? ¿Y dónde estamos nosotros? Hay algo en todo esto que el Señor nos está avisando. Oiga, el Señor está avisando. La novia está a punto de salir. La novia está a punto de salir. Dile que está a tu lado. La novia está a punto de salir. El siguiente eclipse, que acaba de ser este 8 de abril, es decir, este lunes pasado, entra a los Estados Unidos, y la primera ciudad con la que nos encontramos, curiosamente, es Joná. ¿Ok? Y de Joná sigue la franja, la sombra, y llega a una ciudad que se llama Nínive. Entonces uno rápidamente, el que tiene oídos, por eso el que tiene oídos para oír, ¿qué quiere decir Jonás y Nínive? ¿Qué le sugiere? Claro, porque ¿qué hizo Jonás? Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive y predica y dile que voy a destruir la ciudad a causa de sus pecados. Ya usted sabe la historia, que Jonás dijo, no quiero, y se fue. Al final Dios lo metió en un pez y comenzó a predicar. Dijo,
Bueno, ni modo, predicaré pues, ¿no? Dios en 40 días destruirá esta ciudad. Dios destruirá esta ciudad. Arrepiéntanse. Y toda la gente dice que todos se arrepintieron. Lo único que le queda a Estados Unidos es que ahorita se arrepienta para que Dios no la destruya. ¿Está entendiendo eso? Pero si usted ve que no se arrepienten y siguen en lo mismo y levantan otro presidente comunista, en realidad ya se acabó todo. Se acabó todo. Porque cuando ustedes vean, y a veces nosotros hemos sido los primeros en votar por partidos comunistas o elementos comunistas, socialistas, etcétera, como quieran llamar, cuando no sabes que la herramienta del anticristo es precisamente usarlos a ellos para desestabilizar las economías de todo el mundo, y entonces llegue el anticristo y diga: yo soy la solución. No se preocupe. O sea, la idea del comunismo, del brazo de Satanás a través del socialismo, es destruir las economías de todos los países, de tal manera que el anticristo tenga la plataforma para venir y diga: yo voy a solucionar todo este desastre. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, eso es lo que se está desatando en este mismo instante. ¿Qué está pasando? Dios está advirtiendo, está enviando a Jonás una señal, la señal de Jonás. Jonás tiene que ir a Nínive a decirles: mucha gente se va a levantar para hablarle a Estados Unidos que se arrepienta. Y en ese tránsito, en el mismo cruce, en el preciso cruce, tome atención, ha oído la música, en el mismo cruce de las dos sombras, del eclipse del 2017 y el eclipse del 2024, de hace 5 días, ¿verdad? En la misma intersección pasa la sombra por una ciudad que se llama Rapture. Y Rapture en español es rapto. Hay una intersección exacta y poquito más allá nada más está una ciudad que se llama Arca, que está fuera de la sombra del 2024 y dentro de la sombra del 2017. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Está el Arca, es decir, el Señor prácticamente, yo estoy viendo ahí muchas cosas. Dios va a arrancar a su iglesia a través de un arca y la va a sacar fuera de esa tiniebla. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está diciéndonos Dios a través de todo esto? Porque ya conocemos históricamente las 4 grandes potencias, los 4 gobiernos mundiales que ya han pisado la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y las 4 ya pasaron. De hecho, en los días de Jesús estaba Roma. Dios nos está avisando a través de la historia que ha puesto sobre nuestras cabezas. La historia está escrita en los cielos. Vamos a poner la mirada en el norte, ¿está bien? Vamos a ver a Norteamérica en los siguientes meses y vamos a ver qué cosas raras van a empezar a suceder en Estados Unidos. Estados Unidos ya está con un aviso. Un aviso que puso el Señor sobre él. Ha sido pesado. Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Y cuando vino Daniel, ¿qué le dijo? Muy bien, esta es la interpretación. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Por qué les estaba diciendo las grandes potencias? Porque ahorita, aunque no nos guste admitirlo, Estados Unidos todavía tiene la preeminencia mundial. Claro, Rusia no está, aunque Rusia tiene más economía. Rusia está más estable económicamente. China está mucho mejor que los Estados Unidos, pero Estados Unidos todavía pone autoridad en todo el mundo. ¿Se da cuenta? O sea, el siguiente país que se va a levantar como una gran potencia a la luz de los políticos, ¿cuál podría ser? China. Y China tiene buenas relaciones con Rusia. Y curiosamente, estos 2 países son comunistas. Se juran comunistas, pero son más capitalistas que Estados Unidos. Por eso ese engaño del comunismo es una farsa, es una mentira. Tómelo en cuenta, revíselo. ¿Por qué cree que las elecciones pasadas en Perú, cuando estaban votando por esta señora que es otro desastre, la señora Keiko, ¿verdad? Y cuando se presentó el otro caballero, Castillo, ¿verdad que sí? Y cuando llega al poder, antes de que llegue al poder, ¿qué pasó en las redes? Por eso nos hemos puesto a orar acá. Esto ha sido más una guerra espiritual que natural. Esto ha sido más espiritual. La gente, nunca he visto tanta grosería viva.
Yo conozco una dama muy respetable para mí, que pertenece a una iglesia, es esposa de un pastor. Y los conocemos, me conoce. Hemos hablado muchas veces, nos hemos sentado, nos hemos saludado en la iglesia, cuando yo asistía a una iglesia, ¿ya? Y nos conocemos con su familia, etc. Y cuando yo puse una publicación respecto precisamente al tema comunista, ¿ya? ¿Sabe qué me escribió? Literalmente. Escribió y dice, ¿qué escribes? Oye, pobre imbécil, me dijo así. Un hijo de Dios afrentando a un hijo de Dios. ¿A razón de qué? ¿Por qué? Porque el comunismo no solamente es una posición política, es una posición diabólica. Y usted tiene que prestarle cuidado. Tiene que abrir sus oídos para ver qué es lo que les está. ¿Por qué la gente se defiende? ¿Por qué la gente defiende tanto esta posición? ¿Por qué? Si sabe que nunca ha funcionado. Perdón, ¿en qué país del mundo ha funcionado el socialismo? Alguien por ahí me dijo China. China, ¿usted cree que hay libertades en China? Corea del Norte, ¿usted cree que hay libertades allá? Cuba, ahorita acaban de levantarse, no hace mucho, un mes se acaba de levantar una revolución en Cuba. La gente está harta de ese sistema. Amén. Y si no le digo nada más de Venezuela. Usted, por favor, dése el tiempo de leer Los Brujos de Chávez. Es un periodista no cristiano, no tiene nada que ver con el cristianismo, ni nada por el estilo, pero ha sacado un libro, Los Brujos de Chávez. En este mismo instante, Chávez es considerado un santo de la brujería en Venezuela. Van, ponen su foto, le prenden vela y precisamente la ropa que tiene encima, que es el color rojo, habla del demonio que se llama Yemayé, que es la Virgen de la Candelaria en Perú y en Puno. Ese mismo demonio es el que está ahí metido y allá se llama María Leonza. Cuando estudiamos guerra espiritual, usted se da cuenta de un montón de cosas que a la vista no lo ha logrado ver. ¿Está bien? Y entonces ese país ha sido tomado, ha sido entregado a los demonios. Sus billetes están ahí, esos demonios. Está el negro Felipe, que es las 3 potencias. Diga conmigo, 3 potencias. Que el Señor las reprenda. Estos son demonios de altísimo rango que han hecho una tríada, se han juntado. Es el negro Felipe, el indio Huacaipure y la María Leonza. Estos 3 demonios que son de altísimo rango se han juntado y son las deidades más importantes en Venezuela. Ahora se ha sumado ¿quién? El Santo Chávez. No es nada menos que un demonio que le asistía a él, pero ahora a ese santo le prenden vela. Por favor, anote Los Brujos de Chávez. Anote. Y lea ahí a quién le está usted aplaudiendo cuando se levanta un presidente comunista. Ahorita que se está levantando el señor Humala, ¿con qué pensamiento cree que está levantándose? Las cosas se están poniendo color de hormiga y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hay una situación crítica que se está levantando en el mundo, en Latinoamérica, en Norteamérica. De hecho, Norteamérica cayó en su peor crisis social cuando los comunistas metieron la cola, a razón de la muerte de un moreno. Pero eso está pasando. Estados Unidos está a punto de recibir un castigo si no se arrepiente, pero pongamos nuestra mirada también allá. Israel es el epicentro. Digan conmigo, Israel, Jerusalén como su capital, es el epicentro. Por favor, estudie Israel. Si usted ve todo lo que pasa en Israel, está pasando con la iglesia. Si ve que están atacando a Israel literalmente con bombas, a la iglesia la van a atacar espiritualmente. Nos van a atacar. Van a atacar a los miembros, van a dejar que dejen de venir, van a renunciar a la iglesia con excusas. No, es que ya no crezco, es que ya no puedo, es que ya no, prefiero ir a otro lugar. Es que ahora me alimento de las redes, ahora escucho a la fulana de tal, al fulano de tal, aunque sean ministros de nuestra misma misión. ¿Sabe usted eso? Dile al que está a tu lado, por favor, ten cuidado. Tienes que tener padre. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Y yo acabo con esto. Desde las 4 de la mañana hasta las 5:30 más o menos, cuando Ayacucho entró el tren de Aragua de Venezuela. Y yo le voy a decir, viva hermano, vive el Señor, que no mentimos, que no exageramos, está siendo grabado. Nos hemos levantado, el tren de Aragua ya estaba, yo recibí la información, tenía los audios de ellos mismos que le estaban extorsionando a Mr. Pan.
y a otras empresas aquí en Ayacucho. Estaban muy preocupados porque yo pertenecía al grupo de las rondas vecinales, una cosa como esta, ¿verdad? Y había un grupo de grupos, yo estaba de presidente en esos días y nos soltaron todita la información. Y entonces nos llegó las amenazas que estaban haciendo. Marlenita, tú estabas acá también, ¿verdad, hija? Y comenzamos a orar no para que el Señor quita, por favor, que no haya robo, Señor, por favor. No era esa nuestra oración. Nuestra oración es: Señor, en el nombre de Jesús, atamos a las 3 potencias venezolanas. Atamos ahora mismo al indio Huacaipure, lo atamos a la María Leoncia, atamos en el nombre de Jesús al negro Felipe, los atamos en el nombre de Jesús y los largamos de nuestra tierra. En el nombre de Jesús no tienen parte en nuestra tierra comenzamos a declarar y profetizamos. Está grabado. Lo tenemos grabado y declaramos: Señor, vamos a oír por las noticias, vamos a escuchar por la noticia de que en no muchos días, declaramos, lo vamos a escuchar, que el tren de Aragua ha caído y que lo han sacado de mano. El tren de Aragua no está en Ayacucho ahora. Salió en las noticias en una semana, dijeron que los habían agarrado y los habían sacado de Ayacucho. Los agarraron a los cabecillas. ¿Sabe? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra potestades, contra autoridades, contra principados, contra huestes de maldad. Tenemos que entender, en estos días hemos estado en guerra espiritual en las redes, porque el apóstol ha estado dictando las clases, se los he pasado a algunos, y los que han estado ahí perennes hemos aprendido mucho. Pero la verdad es que necesitamos entender que esto es guerra, es batalla. Amén. Batalla, guerra. Y Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará, nada nos va a dañar. Por lo tanto, desde ahora usted tiene que prepararse. Desde ahora, en casa, en cosas mínimas, hay pleitos, se electrificó el ambiente, métase al cuarto: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que todo antagonismo se va de mi casa. Todo espíritu antagónico, o sea, es decir, contrario, todo espíritu que viene a influenciar nuestra economía, que quiere robarnos, que quiere accidentar a nuestros hijos, que quiere accidentarnos, que quiere accidentar a la abuelita que se quiebra el pie a cada rato, que mientras juego partido, estoy jugando fútbol, me estoy torciendo el pie, estoy jugando partido y me está pasando algo. O sea, si es recurrente y raro, Señor, en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición, cancelamos todo ataque del enemigo. Usted tiene la autoridad. Si sus pequeños están viendo dibujos animados inapropiados y están hablando expresiones inapropiadas, ojo, estoy hablando de todo hoy día. Si su hijito está jugando al jame y esa porquería, cuidado, esa expresión usan los brujos para maldecirse entre ellos. Eso no es un juego. Hacer eso. Estás maldiciendo a la persona, pero al maldecir te estás maldiciendo a ti. Estás abriendo puertas para que te generen accidentes, para que tus niños estén viendo cosas raras en el techo, que estén viendo que se mueven las cosas. Todo eso porque le han dado autorización en la casa. Señor, venimos delante de ti, por favor, ayúdanos. Levantamos rogativa en este momento delante de tu presencia. Rogamos que tengas misericordia de nosotros. Se están dando muchos escenarios en el mundo. Nos estás haciendo saber que estás cerca. Dice tu palabra que cuando estas cosas sucedan, ya no estás pronto a venir, sino estás a las puertas. Por lo tanto, estando a las puertas, queremos estar listos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Mientras nos arrepentimos, decimos: sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso.
Esta es la Iglesia de Cristo Rema en el Perú, nuestra casa paterna.